En este video vamos a ver cómo realizar las distribuciones de probabilidad continuas en Excel. Vamos a comenzar con la distribución exponencial. Dice el ejercicio, sea X una variable aleatoria que indica el tiempo en años en que componente electrónico se mantiene en servicio. X se distribuye de acuerdo con una exponencial con parámetro lambda igual a 0.2. Calcular la probabilidad de que, inciso A, el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años, inciso B, el componente esté funcionando entre 3 y 4 años, inciso C, el componente deje de funcionar antes de cumplir el año. Bueno, aquí ya tengo la tabla que vamos a realizar, donde está nuestra variable X, nuestra función de densidad y nuestra probabilidad acumulada. Y vamos a colocar valores de 0. Aquí le voy a sumar 0.2. Bueno, como es variable continua, pues puede tener decimales. Lo voy a poner de 0 a 5. Y vamos a escribir la función de densidad. Bueno, la función para la distribución exponencial va a ser igual DISTR de distribución. Seleccionamos la que dice .exp.n, que es la distribución exponencial. Vuelvo a repetir, el nombre de la función es distr.exp.n. Le doy doble clic, selecciono la variable, coma, me está pidiendo el valor del lambda que es 0.2, coma, y si es acumulado o no. Como es la densidad, la probabilidad bruta, pues vamos a ponerle falso. Y volvemos a hacer lo mismo del lado derecho para la distribución acumulativa. Escribimos dist, seleccionamos el que es .x.n, seleccionamos x, escribimos el valor de lambda que es 0.2 y el acumulado, que en este caso va a ser verdadero. Cerramos paréntesis y arrastramos las fórmulas y nos quedaría como se ve a continuación. ¿Sí? Entonces nos dice el inciso A, el componente se calcula la probabilidad de que el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años. Bueno, la probabilidad de que el componente se mantenga trabajando después de cumplir 2 años, inciso A, va a ser igual a 1 menos este de aquí, que es la probabilidad de 2 años, entonces nos quedaría en 0.67. El inciso B nos dice, el componente esté funcionando entre 3 y 4 años. Bueno, entonces va a ser igual entre 3 y 4 años. Aquí tenemos para 4 años la probabilidad es 0.5507, la probabilidad acumulada, le restamos la probabilidad de 3 años y la probabilidad de que esté trabajando entre 3 y 4 años pues va a ser 0.0995. El inciso C nos dice que el componente deje de cumplir antes de el año, pues aquí está el año, entonces pues antes del año es esta cantidad que es voy a ponerlo en verde, ¿sí? Entonces es 0.1813. Esas serían las respuestas en cuanto al ejercicio de distribución exponencial. Ahora vamos con la distribución gamma. Con la distribución gamma, para hacerlo de forma manual, pues es muy complicado, es muy tedioso y se tarda mucho tiempo en realizarlo. Entonces vamos a ver cómo lo podemos realizar en Excel. Bueno, dice el ejercicio que sea X una variable aleatoria con función de distribución gamma estándar. ¿Qué significa gamma estándar? Gamma estándar significa que nuestra beta, nuestro parámetro beta, va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios, cuando nosotros leamos distribución gamma estándar, sabemos que nuestra beta va a ser igual a 1. ¿Sí?
Dice, con parámetro alfa igual a 3, calcular inciso A la probabilidad de que X esté entre 4 y 5. Inciso B, la probabilidad de que X sea mayor que 4. Vamos a escribir valores. Yo los voy a escribir a partir de 3. Le voy a sumar igual 0.2 y lo voy a poner hasta 8 está bien. Bueno, y nuestra función de densidad vamos a escribir igual DISTR punto, buscamos la gamma, punto gamma punto n, doble clic y nos pide nuestra variable x, coma alfa, que va a ser de 3, coma nuestra beta, pues como es distribución gamma estándar, dijimos que nuestra beta siempre es de 1, y nos dice que el acumulado, como es la probabilidad bruta, pues vamos a ponerle falso y cerramos paréntesis. Del lado derecho, para la probabilidad acumulada hacemos lo mismo, igual, escribimos DISTR punto gamma punto n, seleccionamos la x, alfa que va a ser 3, beta 1, y en acumulado, ahora sí queremos que nos muestre el acumulado y vamos a seleccionar el verdadero. Cerramos paréntesis y damos enter. Seleccionamos las celdas y arrastramos hacia abajo. Y aquí nos da los resultados. Voy a quitarle para que solo nos muestre 4 decimales. Listo. Ok. Bueno, entonces respondiendo a las preguntas nos dice la probabilidad de que X esté entre 4 y 5. Bueno, la probabilidad de que esté entre 5 es 0.8753. Le restamos la probabilidad de 4 y nos queda 0.113. Esa es la probabilidad de que esté entre 4 y 5. El inciso B nos dice la probabilidad de que sea mayor que 4. Bueno, como queremos que sea mayor que 4, va a ser igual a 1 menos el valor de la probabilidad de que sea 4. Entonces nos quedaría en 0.2381. ¿Sí? Esas serían las respuestas. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, el siguiente ejemplo de la distribución gamma. ¿Sí? Dice, sea X el tiempo de supervivencia en días de los conejillos de Indias expuestos a una radiación gamma de 400 rads. Se supone que X sigue a una distribución gamma con parámetros alfa igual a 10 y beta igual a 20. Inciso A, calcular la media y la varianza de la supervivencia. Inciso B, calcular la probabilidad de que un conejillo sobreviva entre 80 y 120 días. E inciso C, calcular la probabilidad de que un animal sobreviva cuando menos 20 días. Bueno, entonces vamos a escribir los valores de X. Voy a escribir desde 80 y le voy a ir sumando a 80. Le voy a sumar más 0. Bueno, si me voy de 0.5 hasta 120 voy a durar mucho. Bueno, lo voy a dejar así, solo voy a calcular las densidades que me vaya pidiendo el problema. ¿Sí? Bueno, el inciso A nos dice que calcular la media y la varianza de supervivencia. Bueno, la fórmula de la media nos dice que es alfa por beta. Entonces vamos a multiplicar alfa por beta, mi inciso A, para calcular la media. Voy a escribir la media, va a ser igual. Alfa por beta va a ser 10 por 20. Y entonces la media va a ser 200. Y nos pide también la varianza. ¿Cuál va a ser la varianza? La fórmula es de la varianza A por beta al cuadrado. ¿Sí?
Vamos a calcular entonces la varianza. Va a ser igual a, que es 10 por 20 al cuadrado. Y nos queda 4. La varianza va a ser de 4000. El inciso B dice calcular la probabilidad de que un conejillo sobreviva entre 80 y 120 días. ¿Sí? No, voy a calcular solo la probabilidad de que sobreviva hasta 80 días y hasta 120 días. ¿Sí? Entonces va a ser igual DISTR, dijimos punto gamma punto n, seleccionamos el valor de X, el alfa es 10, beta 20 y el acumulado va a ser falso. Cerramos paréntesis y el acumulado, en la última columna vamos a escribir igual DISTR punto, doble clic en gamma punto n, seleccionamos la variable, coma, valor de alfa que es 10, valor de beta que es 20 y el acumulado, damos doble clic en verdadero, cerramos paréntesis y damos enter. Seleccionamos las dos celdas y arrastramos y ahí nos están diciendo la probabilidad de que sea 80, pues es 0.008 la probabilidad acumulada desde menos infinito a 80 y desde menos infinito a 120 la probabilidad acumulada es 0.0839. ¿Sí? Voy a quitarle aquí también decimales para que observemos solo 4 decimales. Bueno, entonces el inciso B nos dice la probabilidad de que esté entre esos dos. Entonces la probabilidad va a ser la probabilidad de 120 menos la probabilidad de que sea hasta 80 y nos quedaría que la probabilidad es de 0.0758. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que un conejillo sobreviva entre 80 y 20 días. El inciso C nos dice que cuál es la probabilidad de que un animal sobreviva cuando menos 20 días. Aquí ya tenemos la fórmula, solo lo voy a arrastrar. ¿Sí? Y voy a escribir aquí en la parte de abajo 20 días. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que sobreviva cuando menos 20 días es 0. ¿Sí? Entonces el inciso C sería 0. Ahora vamos a ver el ejemplo de una distribución normal. Y pues aquí tenemos todos los incisos. Dice determina las probabilidades siguientes: la probabilidad de que z sea menor o igual a 2, la probabilidad de que z sea mayor que menos 1, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1.2 y la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0.9 pero menor o igual que 2.2. Bueno, vamos a comenzar con el inciso A. Nos dice la probabilidad de que z sea menor o igual que 2. Vamos a escribir 2. Vamos a calcular la probabilidad bruta. Va a ser igual DISTR. Aquí buscamos punto norm, que es la normal, y nos van a aparecer dos opciones. Podemos seleccionar la punto norm, punto stand, punto n, que esto es cuando no conocemos ni la media ni la desviación estándar, ¿sí? O punto norm, punto n, cuando tenemos una media y una desviación estándar específica. En este ejercicio no tenemos ni media ni desviación estándar, entonces vamos a elegir la que dice this.norm.stand.n, ¿sí? Seleccionamos la z y el acumulado vamos a ponerle falso, cerramos paréntesis y en la siguiente columna elegimos la misma this.stand.n,
nor.stand.n. Elegimos la Z y aquí el acumulado pues va a ser verdadero y cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces la probabilidad de que Z sea menor o igual a 2, pues aquí nos muestra el acumulado, que va a ser 0.97772. Ahora el inciso B nos dice la probabilidad de que sea mayor a menos 1, ¿sí? Vamos a escribir la x menos 1. Voy a arrastrar las fórmulas para no tener que calcularlas, que escribirlas nuevamente. Bueno, y aquí nos calcula nuevamente la distribución de menos 1. Entonces, como nos está pidiendo que sea mayor, va a ser igual a 1 menos la distribución acumulada, y la probabilidad es 0.8413. Esa es la probabilidad de que sea mayor que 1. El inciso C nos dice que sea menor o igual que 1.2. Escribimos 1.2. Voy a arrastrar las fórmulas y la probabilidad de que sea menor o igual a 1.02 pues sería 0.884930, ¿sí? Esa sería la respuesta de nuestro inciso C, y la respuesta de nuestro inciso D sería de menos 0.9 a 2.2. Bueno, 0.9 menos 0.9 a 2.2 y vamos a restar las dos probabilidades. Entonces la probabilidad que sea entre 0.9 y 0.2 pues nos quedaría en 0.80, ¿sí? Y esas son pues las respuestas para este ejemplo. Ahora el último ejemplo en la distribución normal nos dice que en un proceso industrial el diámetro de un cojinete de bolas es una parte componente importante. El comprador establece que las especificaciones en el diámetro sean 3.0 más menos 0.001. La implicación es que no se aceptará ninguna parte que se quede fuera de estas especificaciones. Se sabe que en el proceso el diámetro de un cojinete tiene una distribución normal con media de 3.0 y desviación estándar de 0.005 en promedio. ¿Cuántos cojinetes fabricados se descartarán? Bueno, pues tenemos nuestra X1 que es 2.99 y 3.01, y para nuestra función de densidad escribimos DISTR punto, y aquí como si tenemos especificado la media y la desviación estándar, vamos a utilizar la que dice .norm.n, ¿sí? Seleccionamos nuestra X, escribimos nuestra media que es de 3, escribimos nuestra desviación estándar que es 0.005, y escribimos falso en la distribución acumulada. Enseguida hacemos lo mismo, distribución de ISTR.norm.n, seleccionamos la X, escribimos la media que es 3, la desviación estándar que es 0.005 y el acumulado que en este caso pues va a ser verdadero. Cerramos paréntesis y damos Enter. Seleccionamos las celdas y arrastramos, y aquí tenemos pues las probabilidades acumuladas. Entonces la probabilidad, pues la probabilidad de todos los que vamos a sacar, de todos los que nos sirven, pues aquí no lo están dando, ¿verdad? Tenemos, para calcularlo, podemos multiplicar el 2.99.02275, perdón. Como nuestra campana es simétrica, lo multiplicamos por 2 y nos da la probabilidad
de los cojinetes fabricados que vamos a descartar.